Buen día a todos, les saluda Juan Pablo García, gerente técnico de Polaris Controls, y les damos la bienvenida a otro webinar más de Polaris Controls. Primero, recordándole las marcas en los diferentes segmentos que trabajamos de automatización y control, audio y video, iluminación Pro AV y próximamente ciertas líneas nuevas que estaremos manejando como Pro Audio Technologies, Theory Audio Design, Trinov, para mejores experiencias en salas de cines dedicados y aplicaciones de alto SPL. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de certificación en español para el curso de Savant Fundamentals, introduciendo el curso número 3 que vamos a platicar específicamente sobre la distribución de video IP de Savant. Primero vamos a hacer un pequeño resumen general de la aplicación, de los productos, de algunos ejemplos, para posteriormente poder entrar al ejercicio práctico número 3 y poder hacer una configuración y programación en Blueprint para este tipo de soluciones. Lo primero es entender cuál es la infraestructura o la arquitectura de las conexiones. Primero, lo que notamos tradicionalmente de una distribución matricial es que ya no existe como tal una matriz de video, es decir, ya no hay un chasis central donde tenemos las entradas de video en HDMI, las salidas ya sean en RJ45 o en HDMI, sino toda esta composición se traduce o se lleva ahora a un switch de 10 gigabits. Esto porque prácticamente la distribución de video de Savant es casi sin compresión alguna y por eso se requiere ese ancho de banda. Pero la arquitectura se compone y de hecho se vuelve bastante variable en el sentido de que no necesariamente tenemos que tener todo centralizado en el mismo lugar. Entonces se compone pues obviamente primero de un transmisor de video, el cual tiene la conexión de la fuente de video, ¿sí? Y al mismo tiempo se conecta a este switch de 10 gigabits especializado para la parte de distribución de video. Y por otro lado tenemos ya el receptor conectado al display. Esto nos permite realmente conectar cualquier tipo de fuente a cualquier display en particular. Lo primero para notar obviamente es que requerimos este switch de 10 gigabits para funcionar por el ancho de banda, como les comentaba. Entonces requerimos esta infraestructura. Para este tipo de infraestructura y por el ancho de banda se pueden realizar instalaciones tanto en cobre como en fibra. Tenemos que tomar en cuenta que una instalación en cobre va a requerir para aquellas distancias menores a 50 metros o 164 pies un cableado en Cat6 o Cat5e, y para aquellas instalaciones arriba de los 50 metros hasta 100 metros o 330 pies de preferencia en Cat6a. Para cualquier otro tipo de instalaciones de hasta 300 metros o 1000 pies ya podemos utilizar fibras multimodo clase OM3 para ese tipo de conexiones. Algo que siempre, digamos, muchos integradores, incluso cliente final, pues cuando escuchan un switch de 10 gigabits empiezan a tener, digamos, la percepción de que realmente en términos de costo esta distribución de video sobre IP es mucho mayor que la tradicional en HDBaseT. Y realmente les podemos confirmar que no es así. El costo promedio realmente por puerto en un equipo de 10 gigabits de Netgear, que son los que utilizamos en el Savant Store, más o menos es de $100, por lo cual lo hace muy atractivo esta migración a soluciones de video IP. E incluso hemos hecho ejercicios con algunos integradores donde estas matrices de 8x8 o 16x16, que realmente en muchos de los casos no se utilizan a su totalidad, porque pues ya sea que yo no tenga las 8 fuentes y tal vez solo tenga una distribución de 3x7, 3x6, lo cual una matriz de 8x8 no lo hace eficiente. En este caso, este tipo de soluciones puede ser muchas veces más competitivo en precio y en costo.
La idea de una transmisión de video sobre IP es tener esa capacidad o esa conectividad de cualquier punto, ¿no? Nos permite realmente tener una plataforma completamente flexible, escalable, donde realmente yo puedo conectar cualquier tipo de fuente, ¿sí? Y para esto nosotros utilizamos tecnología de la alianza SDVoE Alliance. Realmente nosotros mantenemos toda la comunicación IP, como lo vimos en el curso anterior en la parte de audio IP, utilizando un estándar de la IEEE. En este caso también utilizamos un estándar de la industria para transmisión de video dictada por la alianza SDVoE. Para aquellos que quieran tener un poquito más de información, pueden comunicarse con nosotros para que les podamos proporcionar este tipo de información. Pero pues la idea al final de cuentas es poder tener este tipo de arquitectura, ¿no? Lo primero, módulos de una entrada video. Vamos a ver que tenemos distintos módulos de entradas. Su conexión HDMI hacia el transmisor, cada transmisor conectado al switch de red, y luego en múltiples ambientes tener displays de videos conectados también a la red, y luego en HDMI hacia el televisor. Esta es típicamente la arquitectura de un proyecto tradicional, con transmisores de una sola fuente de video. Es decir, no tengo un chasis de múltiples conexiones, y una de las ventajas que nos da esto es que realmente las fuentes de video pueden estar ubicadas prácticamente en cualquier ambiente, no necesariamente centralizadas en un solo lugar. Adicional, también contamos con equipos de múltiples fuentes de video en caso las fuentes de video estén centralizadas en un área o en un rack, por ejemplo, y para eso contamos con chasis o módulos de entradas múltiples. Esto nos van a permitir poder conectar una X cantidad de fuentes de video hacia nuestro switch. Esta conexión la podemos hacer en fibra o en cobre, ¿verdad? En cualquiera de los puntos. Realmente la mejor recomendación, si tenemos el switch, dependiendo del modelo del switch que tenemos, es hacerlo en fibra, y los patch cords están disponibles en el Savant Store. Posteriormente, la conexión en los displays ya es la misma, ¿no? Lo que cambia en estas dos arquitecturas es únicamente los módulos de entrada. Así que podemos notar que necesitamos básicamente tres componentes básicos para una distribución de video. Lo primero, el módulo de entradas, que tenemos dos opciones: módulo de entradas de una sola fuente y módulos de entradas de múltiples fuentes. Necesitamos un switch 10 gigabit, y por último necesitamos el módulo de salida en cada uno de los displays. Vamos a ver ya algunas de las características de los equipos en los módulos de entrada, y estas son características que pueden replicarse en el módulo de entrada también de una sola entrada, ¿no? Pero aquí en imagen estamos viendo uno de múltiples entradas. Lo primero es la entrada de la fuente de video. Obviamente necesitamos una conexión, y para eso tenemos una entrada HDMI que son ya compatibles 4K con HDR10 a 60 ciclos y en 444. Es una gran ventaja. Lo otro es, y es bastante importante, que todos nuestros módulos de entrada tienen un controlador integrado de Savant con puerto infrarrojo y serial para el control de la fuente. Esto no es una conexión pass-through como lo solía hacerse con los equipos de distribución matricial HD base T, sino son un puerto de control. Así que eso lo vuelve súper versátil, y no tenemos que estar pensando en cuántos puertos de control necesitamos, porque cada uno de los equipos de distribución de video traen ya sus propios puertos. En el caso de los módulos de entradas múltiples, tenemos adicional una conexión de 1 gigabit que podemos anexar a esta comunicación en el switch de 10 gigabits para poderle llevar una señal de LAN convencional a la fuente o al display de video. Y por último tenemos una conexión en 10 gigabits SFP Plus, donde podemos hacer una conexión ya sea en cobre o en fibra a nuestro switch de 10 gigabits.
Lo otro es trabajar sobre la integración que tienen las dos plataformas que vimos en el curso anterior de audio IP con nuestra plataforma de video IP y cómo hacer esta conexión. Y realmente es una conexión bastante simple. Vemos aquí una arquitectura donde tenemos en este proyecto algunas zonas de audio donde podemos tener una zona de video. Y en el caso de los módulos de entradas múltiples, esto no sucede en el caso de los módulos de entradas simples o de una sola fuente, sino con los módulos de entradas múltiples. Y ojo, tenemos dos modelos, uno que tiene procesamiento de audio ABB y uno que no tiene procesamiento de audio ABB. En el caso que queremos hacer este match entre los dos tipos de redes, utilizamos este módulo de entrada con procesador de audio ABB para hacer una simple conexión de un puerto extra que tiene este equipo, ¿sí?, a nuestra red que vimos en el curso anterior ABB, y de esta manera poder hacer compartir esas fuentes de video, el audio que tienen estas fuentes de video en las zonas y viceversa, ya que es multidireccional. Vamos entonces a ver ya en detalle los distintos equipos de video con que contamos. Y el primero es un módulo de salida de video con procesamiento. Y es bien fácil distinguir dentro de la nomenclatura, ¿sí? Lo primero, PAV, es IP Audio Video, eso significa el PAV. Y luego tenemos VOMV P1C, esto es Video Output Module, y la P que tiene ahí es que tiene procesamiento. Y por último la letra C es de conexión de copper, es decir, la conexión 10 gigabits de este equipo que notamos va hacia el switch en cobre, y si terminara el número de parte con una F sería una conexión de fibra. La ventaja que tiene este equipo o este módulo de salida con procesamiento, tiene la capacidad de poder ajustar la resolución de salida. Esto es idóneo cuando tenemos proyectos donde hay displays con múltiples resoluciones. Por ejemplo, tal vez no tenemos un proyector 4K en la sala de cine, sino es todavía un 1080p, o por ahí tenemos alguna televisión en cocina o en algún sitio donde no tenemos la misma resolución que en otras displays. Esto es algo que necesitamos. Necesitamos algo con procesamiento de video. Entonces, como les decía, lo que nos va a permitir es poder tener distintas resoluciones. Tradicionalmente, en una distribución HD base T como la que vemos acá, de hecho, Savant también continúa manteniendo una solución HD base T, existe la regla que es una sola resolución para todas las salidas. Entonces, en el caso que existen displays con diferentes resoluciones, nos tenemos que atener a la resolución menor existente en la distribución. Entonces, por ahí, si hay un televisor en 1080p, pues vamos a tener que restringir toda la distribución para esa fuente en 1080p. La resolución más común al día de hoy, obviamente en aplicaciones residenciales y ya en muchas de las aplicaciones corporativas que trabajamos, es la resolución de 4K con HDR a 60 ciclos. Esto es tradicionalmente lo que encontramos. Así que tenemos que tener mucho ojo para ese tipo de aplicaciones. Después tenemos el siguiente número de parte, que es el PAV-VOM1C. Como ven, ya no existe la nomenclatura de VP, de Video Processing Medio, por lo cual entendemos que este es un equipo, un módulo de salida que no tiene procesamiento en su salida. Por consiguiente, no puede o no tiene un escalador de resoluciones y se atiene a la resolución de la fuente. Por lo cual, en este caso, lo ideal es que todos los displays tengan exactamente la misma resolución. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en un ejemplo donde tenemos un televisor, por ejemplo, en 1080p, no tendríamos imagen. ¿Sí? Ahora, lo que sí podemos hacer es utilizar, en este ejemplo, un VOM
con procesamiento de video para este display en particular y mantener el resto en 4K. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que nos va a permitir esto es poder tener múltiples resoluciones en una sola aplicación. Otro de las ejemplos que tradicionalmente vemos en proyectos es el hecho de que tengamos una sala de cine, por ejemplo, dedicado, o un teatro en casa, pero que el receiver, ¿sí?, del procesador de audio y video para el teatro en casa se encuentra en un rack o no está en la ubicación precisamente donde tenemos la fuente, el display de imagen, ¿no? Para eso lo que podemos utilizar es la capacidad de sincronización de audio y video que existe al más mínimo detalle, que es prácticamente un sync perfecto entre audio y video, y podemos lograr una arquitectura como la que ven en la pantalla. Es decir, podemos tener un módulo de salida con procesamiento de video, y aquí está el punto crítico. Para lograr esto necesitamos que haya un procesamiento de video, ¿sí? Conectado al display. Esto puede estar conectado al proyector, puede estar conectado a nuestro display en la sala familiar o en la sala de cine dedicada. Y en el rack o en la ubicación donde está el receiver o procesador de audio y video, podemos tener una solamente dedicado para la conexión de audio en ese caso. Esto es una aplicación que comúnmente vemos donde tenemos todo centralizado en una ubicación o en un rack central. Otra característica de los módulos de procesamiento de video es la capacidad de poder hacer video tiling. Video tiling es, como lo vemos en la fotografía, la capacidad de poder tener múltiples fuentes en una sola imagen. Es decir, en un solo display yo puedo estar desplegando más de una fuente de video al mismo tiempo. Esto lo podemos realizar prácticamente en cualquier display, ya sea uno de 4K, uno de 1080p o cualquier otra resolución. Podemos compartir en esta imagen, en este video tiling, desde una imagen de 1x1, es decir, solamente dos imágenes al mismo tiempo, hasta poder hacer una matriz de 3x3, es decir, poder llegar a tener hasta 9 imágenes distintas en nuestro display. Esto nos permite realmente tener una resolución superior a un video wall. Yo sé, para aquellos fanáticos, por ejemplo, del deporte, de noticias, en aplicaciones incluso corporativas o comerciales donde se requiere este tipo de instalaciones, podemos utilizar o tomar ventaja de esto. Ahora bien, definitivamente tenemos que considerar en este tipo de aplicaciones un módulo de salida con procesamiento de video, ya sea el de conexión de fibra o de cobre. Recuerden, los módulos de fibra o de cobre únicamente nos dan la capacidad de poder hacer a mayor distancias, ¿verdad? 100 metros con Cat6a y podemos llegar hasta 300 metros utilizando cobre. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la arquitectura de estas soluciones con video tiling? Pues prácticamente la arquitectura es la misma, ¿no? O sea, nosotros tenemos un chasis donde tenemos nuestras conexiones de video, múltiples entradas, vamos a nuestro switch, del switch salimos a los módulos, y esto es una de las ventajas de la aplicación de video distribuido sobre IP. No necesitamos tener módulos con procesamiento de video en todas las salidas, es decir, solamente donde lo vamos a utilizar. Ojo, y aquí hacemos un gran paréntesis, es requerimientos de hosts para este tipo de soluciones. Tal vez se me olvidó mencionarlo con anterioridad, pero vamos a hacer este paréntesis ahora mismo. Cualquier aplicación de distribución de video en la cual vamos a tener un procesamiento de video, ya sea en la entrada o en la salida, vamos a requerir de un
Pro Host o superior, es decir, un Pro o un Super Pro Host. Si únicamente vamos a hacer una distribución de video en la cual no tenemos un requerimiento de procesamiento, podemos utilizar un Smart Host, para lo cual no se requiere tener un licenciamiento premium, ya que esto es una distribución de audio y video de Savant propiamente y no de terceros. Recordemos, acorde a nuestro curso número 1, que se requiere la licencia premium únicamente con aquellas aplicaciones en las que la distribución de video en este caso es de terceros, es decir, de otros fabricantes. Así que realmente podemos ir trabajando múltiples aplicaciones con estos dos módulos de salida y podemos ir creciendo realmente. Es decir, podemos hacer un upgrade en cualquier momento de un equipo donde anteriormente teníamos no la capacidad de hacer video tiling, simplemente cambiamos este módulo por un módulo que tiene procesamiento de video y automáticamente podemos gozar de esta característica de video tiling en un nuevo display. Básicamente esta es la arquitectura, ¿verdad? Como les mencionábamos, de preferencia obviamente cuando tenemos el módulo de múltiples entradas, la conexión mucho más sencilla es con los patch cords directos de fibra. Básicamente lo que hace este procesamiento de video es agarrar cada una de estas fuentes, procesarlas digitalmente, ponerlas en un marco de referencia, ¿sí?, dentro del display acorde al patrón de lo que queremos mostrar en el tiling, para posteriormente poder componer la imagen en una sola, como lo ven, en este resultado final. ¿Sí? Y esto es lo que se compone como el tiling de video. Generalmente, como lo ven, puede ser típicamente utilizado más en aplicaciones de deportes, etc. Vamos entonces ya a entrar a detalle a los módulos de entrada o hacer un resumen completo de la línea de productos. A la izquierda podemos notar los equipos de entradas o módulos de entradas y a la derecha los equipos de salida o módulos de salida. El primero, módulo de entrada, este es un módulo de entrada simple con procesamiento, como lo ven, PAV, IP Audio Video, VIN, esto es Video Input Module de entrada, VP quiere decir que tiene Video Processing de una sola entrada en copper. Abajo vemos los otros equipos de entradas, donde ya tenemos el chasis primero de 4 entradas, que es el PAV, VIN, AP. Este AP significa de Audio Processing, es decir, este es el que tiene, y lo ven aquí, tiene la doble conexión de red. Esto nos permite poder conectarnos a la red ABB. Posteriormente el 4 y el 8 son de las cantidades de entradas que tenemos. 4 entradas, 8 entradas. Tenemos la versión simple que no tiene procesamiento de audio, es decir, no tiene esa capacidad de poder conectarnos a una red ABB. Sin embargo, sí tiene el down mixing en estéreo para cada una de las entradas y de esa forma poder conectarlo a una distribución de audio. Es decir, si no necesitamos compartir tal vez todo el audio de todas las fuentes, sino tal vez solo de una en particular, podemos conectarlo a la entrada de un SIPA 1 o de un SIPA 50 o un SIPA 125 y poder compartir entonces esa señal ya de audio. Luego, los módulos de salidas, estos ya los vimos, prácticamente existen con procesamiento y sin procesamiento, y aquí únicamente notamos la diferencia de la última letra en el número de parte C o F, y como les mencioné, esta es para conexiones de cobre o de fibra. Recordar que es una fibra multimodo o MC3 en su conectividad. Adicional, quiero recargar las conexiones de puertos de control. Como lo ven en el módulo de entrada, tenemos nuestro salida infrarroja, nuestro puerto de control RC232
y al mismo tiempo tenemos una salida análoga de audio en un conector de 3.5 milímetros estéreo, ¿sí? Que es del down mixing de la entrada de video. Lo mismo vemos en las salidas para conectar o controlar los displays en RC232 y en IR. Algunos ejemplos de cómo podemos utilizar ya en proyectos de la vida real una aplicación. En este caso vemos que son módulos de entrada sin procesamiento de video. Tenemos módulos de salida sin procesamiento de video. Por consiguiente, este puede ser perfectamente un proyecto para un Smart Host, ¿sí? Pero esta sería la arquitectura, ¿no? Los módulos de entrada conectados directamente a nuestro switch, los módulos de salida conectados a nuestro switch y listo. Tenemos una distribución de video simple. Podemos también tener las conexiones de nuestro módulo de 8 entradas o de 4 entradas, donde tenemos todas las fuentes centralizadas en un punto, y podemos tener típicamente ya aquí algunos de los displays con procesamiento de video, ya sea para hacer video tiling específicamente, y esta sería una aplicación que ya requiere de un Pro o de un Super Pro host. Algunos otros ejemplos, como por ejemplo una aplicación de video wall. Esto difiere de un video tiling. Recuerden, el video tiling era múltiples fuentes en un solo display. El video wall es una sola fuente en múltiples displays. Esto es otra de las capacidades o características que poseen los módulos de salida con procesamiento de video. Y por último, digamos ya una integración de las dos tecnologías de distribución de audio y video IP que manejamos, ¿sí? Recuerden, nosotros utilizamos el estándar de la IEEE de Audio Video Bridging o AVB y el estándar de la SDVoE Alliance para distribución de video 4K sin compresión en una red 10 gigabit. Entonces, en un ejemplo podemos tener ya nuestro módulo de entradas, sean simples, módulo de entradas de 8 o de 4 fuentes, conectados a nuestro suite 10 gigabits. Tenemos la X cantidad de displays que tenemos y la capacidad de poder enlazar estas dos distribuciones por medio de solo un cable. Noten esto, solamente una conexión de un switch AVB hacia nuestra distribución de audio y ya podemos gozar del audio proveniente de cualquier fuente de video en nuestras zonas de audio, como al mismo tiempo podemos gozar de cualquier fuente de audio en nuestra distribución, incluyendo los music streams de estos amplificadores, gozarla en cualquiera de nuestras zonas de video. Eso por la bidireccionalidad que tiene la red AVB y nuestros equipos integrados. Vamos a ver ahora entonces un resumen de cómo funciona el video tiling en estas soluciones de video EIP y entrar un poquito más en detalle en la interfaz de usuario, porque realmente es súper práctico y súper fácil de utilizar. Básicamente vemos en nuestra aplicación lo primero, pues la configuración que tenemos activa, ¿sí? En este caso pues tenemos seleccionado un preset de 2x2 y las fuentes que estamos utilizando, ¿no? Aquí digamos tenemos una distribución con una X cantidad de fuentes y nos muestra en este cuadrante qué fuente estamos viendo en cada uno de estos cuadrantes, valga la redundancia. Podemos seleccionar presets o podemos cambiar la selección de preset, ¿sí? Podemos también crear configuraciones o presets automáticamente. Por ejemplo, si yo tengo ya, no sé, mi Monday Night Football o algo similar, entonces yo ya sé que quiero tener 3 señales de cable y en el otro quiero tener un Apple TV o algo. Yo puedo crear toda esta configuración y este preset incluso hasta con canales ya establecidos para esta configuración. En adición, con el simple hecho de presionar en el layout cualquiera de las fuentes, tenemos automáticamente del lado derecho el control
de dicha fuente. Por ejemplo, en este caso, presionamos el cable TV1 y al hacer ese pequeño tap, automáticamente tenemos todo el control de esa fuente de video para no tener que estar saliéndonos de esta configuración de tiling y controlar la fuente. Algo que podemos hacer también es cambiar el preset o la configuración actual para poder hacer un cambio de fuentes, y esto se logra simplemente haciendo un drag and drop, es decir, seleccionando y arrastrando la fuente que queremos ver en el cuadrante donde la queremos ver o en el tile en el display. ¿Sí? Podemos hacer cualquier cambio, podemos cambiar de un tile en específico a otro, etc. Y por último, seleccionar por medio de arrastrar, también hacer el drag and drop del símbolo de la bocina o el icono de la bocina, ya que donde arrastremos este icono va a ser el audio que estará activo en esta zona. Obviamente no podemos tener múltiples audios activos, sino solamente uno. Algunas otras de las funciones que tenemos es de ciertos gestos que se encuentran en cualquier dispositivo móvil, como es poder hacer un zoom in o un zoom out, agrandar o hacer más pequeño una imagen. Si yo quiero ver en cierto momento en específico, vamos a decir, no sé, metió gol el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, y queremos verlo en pantalla completa en la repetición, pues simplemente seleccionamos esa imagen en el tile y hacemos el gesto de poder hacer un zoom in y automáticamente podemos tener una pantalla completa. En el momento que queremos retornar a la configuración, prácticamente hacemos como un zoom out y automáticamente retornamos ya a poder ver el layout completo del tiling que teníamos. Todo esto también lo podemos manejar desde nuestro control remoto Pro, ya sea la versión anterior o la versión nueva del Pro Remote X2. Las funciones que podemos hacer, obviamente el display que tenemos no es suficientemente grande, por lo cual hay ciertas restricciones de lo que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer es seleccionar presets. No necesariamente vamos a poder crear nuevos presets, pero podemos seleccionar el preset que queremos ver. Podemos cambiar los servicios que estamos viendo, ajustar cuál va a ser la fuente de audio e incluso controlar cualquiera de las fuentes que estamos viendo en el video tile. Por último, vamos a hacer un breve resumen porque realmente es importante y entender los productos que tenemos como oferta para las soluciones de 10 gigabits, ya que recuerden que estos prácticamente se convierten en nuestra matriz de video per se. El primero es un switch de 8x8, es decir, tiene 8 puertos de fibra y 8 puertos de cobre. El segundo es un 12x12. El tercero, creo que este tal vez es uno de los más utilizados, al menos en nuestra región, en Latinoamérica, de 24 de cobre. Esto obviamente recordemos que aquí tenemos una distancia máxima de 100 metros. Y por último, en aplicaciones ya más grandes, uno de 24x24. Y próximamente estará disponible un switch de 48 puertos de cobre. Soluciones para redes ABB. Recuerden, nosotros utilizamos este estándar. Tenemos de dos marcas. La primera de la marca Motu. Este es el más utilizado, es una conexión de 5 puertos, es decir, puedo conectar hasta 5 dispositivos ABB con un link de conexión LAN. Luego tenemos un switch de 12 puertos, tenemos una opción sin PoE y uno con PoE, y luego uno de 24 puertos. Este último tiene ya la capacidad de poder hacer un stack de switches por medio de una conexión SFP+. Entonces, por último, vamos a ver algunos ejemplos, digamos, ya completos de cómo funcionan estas diferentes redes al unísono en un solo proyecto. Entonces, típicamente en una aplicación tradicional de control o estándar, tenemos nuestro router, ¿sí?
nuestra salida a conexión a internet, tenemos nuestra distribución tradicional, Luxul, por ejemplo, de un switch de 1 gigabit, donde tenemos todos nuestros access points, etcétera. Tenemos nuestros sistemas de control, tenemos nuestro sistema de control de iluminación, computadoras, printers, etcétera. Y luego tenemos nuestro sistema de audio distribuido. El sistema de audio distribuido nace, ¿sí?, de nuestro switch de red, es decir, de nuestra LAN, hacia el puerto link, por ejemplo, de un Motu ABB, donde ya nos conectamos a nuestros diferentes SIPA 50, 125, SIPA 1, soundbars, etc. Y ahora, como vimos, podemos también enlazar una distribución de video IP, donde nuevamente nace una conexión de nuestro switch estándar, de nuestra red estándar, hacia nuestro switch de video distribuido 10 gigabit, donde ya tenemos las conexiones de nuestros módulos de entradas y nuestros módulos de salida. Adicional, si queremos hacer o interlazar con procesamiento de audio la distribución de video IP hacia nuestra red ABB, lo podemos hacer exclusivamente con una sola conexión extra adicional. Entonces, como resumen, existen 4 pasos que debemos de realizar en el momento que estamos haciendo un diseño de sistemas. Y el primero es cuantificar las fuentes de video. Obviamente necesitamos saber cuántas fuentes de video vamos a distribuir. Necesitamos saber dónde van a estar ubicadas. ¿Van a estar ubicadas todas en el mismo lugar? Es decir, ¿tendremos las fuentes de video centralizadas o van a estar descentralizadas? Esto obviamente para entender qué tipo de módulo de entrada vamos a necesitar. Luego, cuantificar la cantidad de displays, ¿no? Es decir, cuántos televisores, proyectores o displays vamos a tener en el proyecto para cuantificar la cantidad de módulos de salida. En esto recordar, primero, revisar capacidades o resoluciones de estos displays. Si hay displays con distintas resoluciones, vamos a requerir de un módulo con procesamiento de video. Si vamos a requerir de video tiling, ¿sí?, o de características como video wall, vamos a requerir también procesamiento de video. Y lo otro es, en estos paso 1 y paso 2, revisar las distancias a las cuales van a estar conectados tanto los módulos de entrada como los módulos de salida para poder revisar si las conexiones serán en fibra o serán en cobre. Paso número 3, y este es un paso pequeño, es simplemente revisar si vamos a requerir de alguna conexión extra para alimentar una VR o una conexión de audio única y exclusivamente. Y por último, tomando en consideración ya todo lo anterior, cuantificar la cantidad de puertos de fibra y de cobre, recordando que necesitamos un puerto de cobre para enlazarnos al link de la red convencional. Y a continuación vamos a entrar a hacer el ejercicio práctico número 3. Así que nos movemos a Blueprint a continuación. Con el ejercicio práctico vamos simplemente a hacer un repaso de los requerimientos. En la descripción de este video pueden encontrar el link para poder bajar este documento donde se les notifica todos los ejercicios que debemos de realizar. Vamos a bajar únicamente los requerimientos del cliente para entender qué es lo que vamos a hacer en la programación. Dice, nuestro cliente desea adicionar un televisor en el área del bar y otro en el área de la cocina. Quiere utilizar las mismas fuentes de video que existían previamente en la sala principal, que eran Blu-ray, Cable TV y Apple TV, y distribuirlas entonces a los 3 puntos que eran el AVR de la sala principal, la televisión de la cocina y la televisión del bar. Aquí están los equipos que necesitamos, los modelos de televisor que necesitamos en la cocina, en el bar, y aquí van a encontrar el paso a paso, el detalle de lo que necesitamos hacer de conexiones. Ojo al paso número 1, y es que debemos hacer un cambio en el host. Previamente teníamos un S2
realmente un SIPA 1, pero es un host EC2 embebido, por lo cual vamos a cambiarlo a un Pro Host en este caso para poder hacer la parte de distribución de video IP. Así que vamos a cerrar este documento y nos vamos a pasar a nuestro blueprint. Entonces el paso número 1, como bien platicamos, es poder hacer el cambio del host. Para eso nos vamos a ir aquí a la librería, vamos a buscar y nos vamos a ir con un Pro Host, ¿sí? Simplemente vamos a hacer el cambio. Vamos a reemplazar el host y vamos a hacer los ajustes necesarios en conexiones para este cambio que acabamos de realizar. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra conexión de red. Ya está lista, no se bloqueó. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos de conexiones. ¿Ok? No tenemos nada más. Y listo. Por el otro lado, el SIPA 1 que teníamos ya no tiene nuestra conexión del Host Device Connector. Así que estamos perfectamente bien. A continuación, entonces, vamos a número 1. Vamos a hacer espacio aquí en nuestra distribución para poder agregar los dispositivos que necesitamos agregar. Primero vamos a desconectar las conexiones, ya que las fuentes ya no van a estar acá. El receiver lo vamos a pasar a la sala principal. Realmente eso no tiene ninguna injerencia en las conexiones y en el funcionamiento. Y entonces ahora vamos a agregar los módulos de entrada. El módulo de entrada es un Video Input Module P4S. Así que BIM P4S. Y aquí está. Listo. Vamos a agregarlo a la parte de equipos compartidos y le vamos a poner el tag de Vima P4S. Listo, lo vamos a poner en nuestra hoja de configuración y vamos a proceder a hacer las conexiones. En el HDMI 1 sería el Blu-ray, HDMI 2 el Apple TV y en el HDMI 3 la caja de cable. Así que aquí vamos a poner el Apple TV. Vamos a hacer un cambio entonces aquí en el orden. Y en el HDMI 3 vamos a conectar la caja de cable. Las conexiones de control las vamos a dejar siempre en el SIPA 1 como lo teníamos. Pero recuerden que el Vima P4S tiene también sus puertos de control para conexión de fuentes. Realmente aquí no importa en cuál vamos a conectar cada uno. El otro punto que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestra conexión, nuestro retorno de audio a nuestro switch ABB para poder contar con toda la distribución de audio necesaria. Ahora vamos a tener las conexiones de nuestro switch Netgear y es un M4300 8x8F. ¿Sí? Vamos a agregarlo a nuestra hoja de configuración. Vamos a conectar el puerto número 1. Recuerden, eso es una conexión importante. El puerto número 1 a nuestra switch de red. Y ahora vamos a conectar cada una de las salidas de 10 gigabit a nuestros puertos. Aquí podemos hacerlo en conexión de cobre o en conexión, de fibra.
En el proyecto detallamos que tiene que ser en una conexión de fibra SFPS, así que lo vamos a hacer en la conexión 1, conexión 2 y conexión 3 para las fuentes. Ahora vamos a agregar los receptores, ¿sí? Que en este caso vamos a utilizar los módulos VOM1C, quiere decir sin procesamiento de video, ¿sí? Y con conexión de cobre. Vamos a adicionar uno en la sala principal que va a estar conectado al receiver. Te lo vamos a necesitar VOM sala principal. Vamos a agregar un VOM en el área del bar como VOM bar y vamos a adicionar uno en la cocina como VOM cocina. Listo. Por último vamos a agregar los televisores que se iban a adicionar en estas zonas, que son los UNU 6900 de Samsung en el área de bar y en el área de cocina. Y listo. Entonces, ahora sí vamos a agregar, paso número 1, nuestro VOM de la sala principal. Este va a estar conectado en su conexión 10 gigabit. Ahora sí recuerden, no al puerto siguiente SFP, porque esto es un equipo de cobre. Por consiguiente, al segundo puerto, ¿sí? En cobre. Ahí está nuestra conexión. Y luego nuestra conexión al receiver, que acorde a nuestra hoja de información de conexiones, entra en la entrada de cable SAT. Aquí vamos a conectar. Listo. Aquí estamos ya conectados. Vamos a hacer esto un poco más ordenado para lograr visualizar la mayor cantidad de programación en nuestra pantalla. Vamos entonces a retornar a Sala TV. Aquí es bien fácil. Podemos, en lugar de llevar un cableado o conexión hacia el rack central, podíamos prácticamente conectar a el VOM que teníamos en la sala principal, una conexión ahí local, nuestras bocinas y listo, tenemos nuestra sala principal. ¿Sí? Ahora vamos a poner nuestra siguiente zona, que era el bar. Vamos a tener nuestra tele, primero nuestro VOM, recuerden, de izquierda a derecha, como fluye la señal, es mucho más fácil revisarlo. Y nuestra televisión en el bar, este lo vamos a conectar al puerto número siguiente, ¿sí? El bar, conexión a nuestro switch, a nuestro switch M4300 en el siguiente puerto, 11. Vamos a conectar nuestra televisión al receiver, ¿sí? Y listo. Aquí ya tenemos todas nuestras conexiones. Adicional, vamos a ir ahora a la cocina. Vamos a cambiar aquí un poquito en la parte de la colorificación. Esto está bien. Vamos a adicionar entonces el televisor y el VOM de la cocina, ¿sí? Y hacer las conexiones respectivas. Vamos a conectar a nuestro switch M4300, el siguiente puerto, y nuestra conexión del televisor
Ojo, nos faltó en el bar. ¿Cómo vamos a controlar el televisor del bar? Lo vamos a hacer siempre por RC232, conectado aquí a nuestro BOM, igual acá, y listo. Algo que sí vamos a hacer es eliminar los recursos del televisor de Stereo Speaker Sync y le vamos a deshabilitar el Media Player Source, ya que vamos a utilizar únicamente nuestros equipos de distribución de video en el ejemplo. Y lo mismo con televisor de la cocina, donde le vamos a quitar esas dos características. Y listo. Con eso prácticamente hemos terminado el ejercicio. Simplemente vamos a terminar de reordenar aquí visualmente nuestras conexiones. Aquí podemos optimizar un poquito nuestros espacios. Y listo. Vamos a generar servicios. Algo que debemos de hacer siempre, recuerden, nosotros habíamos hecho una configuración que nuestras imágenes, nuestros servicios iban a estar con un orden customizado. Por consiguiente, vamos a ordenar si esta es la forma como queremos que se puedan ver los distintos servicios o no. En este caso, si queremos continuar con estos servicios de esta forma, tenemos la iluminación, música, Apple TV, Blu-ray y cable. Así que perfecto. Y ahora simplemente vamos a revisar los servicios en el área de sala principal para verificar que todo esté en orden. Apple TV, vamos a ver la parte de audio, viene el Apple TV a nuestro Video Input Module, pasa por nuestro switch al Video Output Module, al AVR y a las bocinas, y la parte de video de la misma forma al televisor, así que estamos bien. La parte de Blu-ray y la parte de cable TV, estamos ok. Vamos a ir a la parte de bar, ¿sí? Donde teníamos, primero vamos a deshabilitar el Apple TV Audio Service, vamos a deshabilitar el Blu-ray Audio Service y el Cable TV Audio Service Only. Apple TV, el audio termina en las bocinas del bar a través de nuestro switch ABB. El video termina a través de nuestro switch 10 gigabits en el Video Output Mode y en la televisión del bar. Y lo mismo para el resto de los servicios. Y por último, revisar en cocina, también eliminando los servicios de Audio Service que no queremos en este caso y únicamente validando las conexiones. Y listo. Así de fácil es el deployment de una distribución de video IP y la conjunción de la misma con la distribución de audio ABB. Les agradecemos nuevamente su atención, no sin antes invitarlos, por favor, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Polaris Controls en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en nuestros dos podcasts. Así que agradecemos nuevamente su atención. Cualquier duda y consulta, por favor, comuníquense con nosotros. Muchísimas gracias.